Nos encontramos en la materia de formación del Estado mexicano. El día de hoy vamos a hablar acerca del centralismo, procurando aprender precisamente qué es esto de gobierno centralista, cuál es su fundamento jurídico, así como también hablaremos de Texas, con la guerra con Estados Unidos, algunos de los tratados que se firmaron por ahí, y concluiremos con la existencia de las características de los dos grupos políticos que sobresalieron en este periodo, que eran los liberales y los conservadores. Comenzaremos estableciendo por aclarar a qué se refiere este gobierno centralista. Como su nombre lo dice, un gobierno centralista es aquel que detenta el poder en una sola persona y esta persona es la que va a dar las indicaciones y las instrucciones en todas las diversas instituciones y organizaciones que forman parte de nuestro país. Esta república centralista, por lo tanto, es un periodo de la historia de nuestro país en la cual el Estado mexicano estuvo organizado bajo un régimen político unitario y fue establecido formalmente el 30 de diciembre de 1836 con la promulgación de un documento que lo respaldan, que es la Constitución de las 7 leyes o Constitución de 1836. Recordemos que previamente habíamos identificado que en las elecciones de 1832 resultaron ganadores como presidente Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente Valentín Gómez Farías, que es el personaje que tenemos aquí en pantalla. Sin embargo, a pesar de haber sido electo como presidente, este no acude inmediatamente a ejercer el poder, por lo cual Valentín Gómez Farías se queda al frente y trata de organizar lo que es la organización política de nuestro país. Dentro de sus planes estaba obviamente la prosperidad del mismo y estableció una serie de reformas de corte liberales que obviamente lesionaba los intereses de las clases poderosas que en ese entonces eran la iglesia y el ejército. Por ejemplo, abolió el diezmo, o sea, ya no era obligatorio que des el 10% de tu sueldo a favor de la iglesia, sino que era voluntario, incautó los bienes de la iglesia, o sea, les quitó la propiedad y que iban a pasar al Estado, rompió el monopolio de la enseñanza de la iglesia, o sea, ya no solamente la iglesia era la que iba a tener la capacidad de la educación, sino que también el gobierno iba a tomar riendas al respecto, y también en lo que se refiere al ejército, le prohibió inmiscuirse en asuntos políticos. Obviamente, ustedes qué piensan, ¿la iglesia y el ejército estaba feliz? Pues no, ¿verdad? Estaban bien enojados con Valentín Gómez Farías. ¿Por qué? Pues porque les estaba lesionando obviamente sus intereses y empieza un movimiento armado por ahí, por medio del cual Antonio López de Santa Anna regresó al fin al poder y al fin se hizo cargo de la administración del país y anuló todo lo que este Valentín había realizado, lo anuló, lo eliminó, dijo, no, eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque estaba lesionándolo, obviamente, a sus intereses, y comienza propiamente lo que es la etapa del gobierno centralista en México, que les había comentado al inicio. Por lo tanto, se decreta la nueva reorganización del país, volviéndose nuestro país un estado centralista, y esta forma de gobierno es respaldada por una constitución llamada la Constitución de las 7 leyes o Constitución de 1836, la cual trajo pues muchas consecuencias para nuestro país. Una de ellas fue la independencia de Texas, las separaciones de algunos estados por ahí, la pérdida de alguna parte de nuestro territorio. Este gobierno centralista duró de 1835 a 1846 y dentro de los estatutos de esta constitución pues establecía que los estados ahora se iban a llamar departamentos, que los congresos del estado ahora se iban a llamar consejos de gobierno, que iba a haber un cuarto poder, que se iba a llamar supremo poder conservador, que la única religión que podías tener era la católica, y amplió
el periodo presidencial a 8 años. ¿Ok? Estas son algunas de las disposiciones de esta Constitución. Una de las consecuencias, te comentaba hace ratito, fue la separación y posteriormente la independencia de Texas. Para estos tiempos, Texas era una población que se encontraba habitada en su mayoría por personitas estadounidenses, eran muy poquitos los mexicanos que vivían ahí. Además, se encontraba muy lejos, territorialmente hablando, del gobierno mexicano y eso conllevaba a una dificultad para hacer cumplir las leyes mexicanas. Y en 1836, inclusive, el ministro de los Estados Unidos le ofreció al gobierno de México comprarla por $5 millones. Y dijeron que no, el gobierno dijo que no, y estableció como una de las medidas incorporar a Texas al estado de Coahuila y prohibió que los estadounidenses siguieran instalándose en el territorio. Cuando se promulga esta nueva constitución, donde ya definitivamente se establece esta nueva forma de gobierno, pues se negaron, ellos dijeron, no, no queremos esa forma de gobierno, se negaron a recibir al nuevo gobernador y ellos aprovecharon esta coyuntura para declarar su independencia y Estados Unidos la anexa a su territorio. Antonio López de Santa Anna acude para ver qué es lo que estaba sucediendo y es capturado en una localidad que se llama San Jacinto. Para que fuera liberado, Antonio López de Santa Anna firma un documento que se llaman los Tratados de Velasco, que son entonces los Tratados de Velasco, pues es el documento mediante los cuales Antonio López de Santa Anna reconocía la independencia de Texas y que posteriormente darían, este conflicto continuaría y daría pie a la guerra de México con Estados Unidos que se suscitó entre 1846 y 1848. México se negaba a reconocer la independencia de Texas, por lo cual este país envió las tropas estadounidenses para que atacaran al ejército mexicano, invadieran nuestro territorio. Santa Anna intentó combatir, pero al final las tropas enemigas lograron avanzar hacia la Ciudad de México. Hubieron ahí intentos de negociación, pero pues resultaron más abusados porque viendo que lograron avanzar y entrar muy rápidamente a nuestro territorio, dijeron, allá no solamente queremos Texas, pues también queremos Nuevo México, Alta y Baja California. Los invasores lograron avanzar, llegaron hasta el castillo de Chapultepec y luego al Zócalo, donde tomaron la plaza, inclusive izaron su bandera en el Palacio Nacional. Este conflicto finalizó con la firma de un documento, ¿saben cómo se llama? El documento que dio fin a la guerra con Estados Unidos se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo, documento que pone fin a la guerra con los Estados Unidos de América, estableció como límite de Texas el Río Bravo. Por 15 millones de pesos, México perdió los territorios de Nuevo México y Alta California. Podemos ver en pantalla cómo era antes del tratado nuestro país y cómo quedó territorialmente nuestro país después del tratado. En 1853, en su última presidencia, Santa Anna vendió también este terreno que está aquí, que se llama La Mesilla, por 10 millones de pesos. Otro de los acontecimientos históricos importantes a destacar en este periodo es la Guerra de los Pasteles. Recordemos que para ese entonces Francia estaba en su proceso de expansión y algunos residentes franceses en México reclamaban al gobierno mexicano el pago por daños sufridos a sus bienes durante la Guerra de Independencia. Un pastelero empezó a exigir 60,000 pesos como indemnización. El gobierno le dijo que no era posible hacer ese pago.
Entonces, ¿qué sucedió? Que el gobierno francés envió una flota para bloquear el puerto de Veracruz y ahora ya no querían solo los 60,000 pesos, sino que el gobierno exigió la cantidad de 600,000 pesos por reclamaciones e intereses. Los buques de guerra franceses se mantuvieron ahí. Como no obtuvieron respuesta del gobierno, iniciaron una batalla que se llama la Batalla de Veracruz. Santa Anna al final acudió y llegó a un acuerdo para que se retiraran las tropas francesas y se comprometió el gobierno a devolver la cantidad de los 600,000 pesos. Para este entonces, ya políticamente hablando, los grupos políticos estaban realmente enardecidos. Tenemos los liberales y los conservadores que ya se forjaban claramente. ¿Cómo terminó, cómo finalizó el gobierno de Santa Anna? Pues obviamente hubo un levantamiento, un insurgente llamado Juan Álvarez se levanta, proclama un documento que se llama el Plan de Ayutla, donde exigía que Santa Anna dejara el poder. Y ahí sucede lo que ustedes conocen, este movimiento, como la Revolución de Ayutla, movimiento que se extendió muy rápidamente, porque pues, la mayoría no estaba conforme con esta forma de gobierno, y el dictador salió de México y desaparece del escenario político. Al regresar de varios años de exilio, Antonio López de Santa Anna, ya con 80 años de edad, se fue a vivir a la Ciudad de México, en el centro histórico de la capital, pobre, triste y abandonado, con severos problemas de salud, viviendo en el olvido y con el odio de una buena parte de los mexicanos. Estaba casi sordo y ciego por cataratas que no se quiso operar y muere tristemente en 1876 por una diarrea crónica aguda y sus restos se encuentran sepultados en el Panteón Civil de Tepeyac, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y de esta manera damos fin a esta forma de gobierno del centralismo que tristemente trajo varias consecuencias negativas para nuestro país. Vamos a hacer nuestro aprendizaje. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Agradezco su atención.